donde un psiquiatra lo entrevistó y filmó sus respuestas. Supuestamente, los relojes se detenían cuando este señor entraba a un cuarto, a un lugar donde había aparatos electrónicos. Y lo llevó al futuro, al año 2042 para ser más exacto. En el mismo lugar estaba el agujero todavía de gusano, por el cual pues se decidió a regresar antes de que otra cosa pasara y desapareciera y se quedara atrapado en el futuro. Era un viajero del tiempo que dijo él haber sido un soldado norteamericano que venía del año del 2036 y que fue enviado en una misión especial por su gobierno donde lo habían enviado a recuperar o a buscar una computadora IBM 5100. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva emisión de los Monos Bichis. Como siempre, es un verdadero placer traer para ustedes los temas de misterio, de terror, las historias de terror en los hoteles, las leyendas de Durango, etcétera, etcétera, etcétera. Y el día de hoy tenemos un tema misterioso rotundamente porque vamos a hablar de algunos casos de personas que dicen o se afirma que viajaron en el tiempo. Pero bueno, como siempre, es un verdadero placer compartir los micrófonos y las cámaras con mis hermanos. Raisling, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ya preparando la máquina para viajar Eso, en el chingas. tiempo. Eso es, muy bien. Bishop, ¿cómo estás el día de hoy? Pues muy bien, la verdad también, aquí con un muy buen humor para salir adelante, ¿verdad? Con estos videos y esperemos que les gusten. Muy bien, me da gusto que andes de buen humor. Y bueno, para los que nos están viendo por primera vez, recuerden que pueden escucharnos también en las plataformas de streaming de su preferencia, Spotify, iHeartRadio, Amazon Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok como Los Monos Bichis 07, pero también nos encuentran en Facebook como Los monos bichis. y en Instagram nos encuentran como. Los monos bichis, viajeros en el tiempo, con humor para todos. Muy bien. Ok, ahí está, pues. Monos Bichis viajeros en el tiempo con humor para todo. Ok. Bueno, Bueno, pues, ¿qué les parece si entramos de lleno a este tema de los viajeros en el tiempo, Bishop? Este tema amaste, vas a ver. Yo sé que este tema más, pero bueno, Bishop, Bueno, pues platícanos, ¿quién es el personaje que tienes ahí atrás? este señor es uno de los viajeros en el tiempo que, este, digamos que pudo quedar documentado hasta por las autoridades, ¿verdad? En aquella ciudad. De hecho, pudieron convivir con la persona, hablar con él y eso, hasta que de repente de la nada, pues se esfumó, ¿no? Este señor, eh, bueno, era el 23 de abril del 2006, Ujú, cuando, residentes de Kiev, en Ucrania, informaron sobre la presencia de un hombre que, pues andaba por las calles como si estuviera perdido, ¿no? Como si estuviera sorprendido, como si no supiera dónde estaba. Entonces, este señor, cuando se acercaron, empezaron a platicar con él, ¿no? Pues llegaron las autoridades y todo. ¿Y cuál fue la sorpresa de todos estos ucranianos? Que este señor fue identificado como Sergei Ponomarenko, quien afirmaba ser un viajero en el tiempo. Pero no necesariamente un viajero en el tiempo, un científico o alguien que estuviera buscando, pues viajar en el tiempo, ¿no? ujú. Entonces, cuando las autoridades ucranianas, pues, lo auxiliaron, pues, este señor se presentó con un documento expedido por la extinta Unión Soviética en 1950. Algo que llamó la atención es que estaba vestido, pues, con ropa de aquella época. Igualmente, esto sí llamó mucho, eso sí fue algo que llamaba a ciertos expertos, ¿verdad? En aquella época, que él tenía una cámara
y el rollo de la fotografía se encontraba intacto. Era un tipo de cámara y que se había fabricado, se dejó de fabricar en 1970. Era inexplicable que se hubiera conservado de tan impecable en tantos años, ya que decía una de las personas, ¿no? Pues pudo tener en sus manos esto, que el rollo duraba 20 años, pues, y después de 20 Claro, años, o sea, era imposible, ¿no? Que no, que tenerlo. sirviera. Ujú. Ajá, y estaba en perfectas condiciones, o sea, como si se acabara de comprar, ¿no? Entonces, preguntaba a la policía, el señor estaba preguntando a la policía sobre una calle que ya no existía, y por lo que lo tacharon de, como lo decía el Canal 5, ¿no? De sus facultades mentales, Ujú. que tenía Servicio a la Parece de comunidad. sus servicio. facultades mentales. Así es. Pues como De Shishkin, resultado, de sus facultades mentiras, está es difícil ucraniano, ucraniano, el pues. Es Canal que a 5. ese no es Canal 5, ya es el canal. O Sinki. Sí, aquí. Bueno, pues el hombre fue llevado a una clínica donde un psiquiatra lo entrevistó y filmó sus respuestas. Supuestamente los relojes se detenían cuando este señor entraba a un cuarto, a un lugar donde había aparatos electrónicos. Durante el cuestionamiento contó que él solo salió a tomar una foto el 23 de abril de 1958, pero aseguró que tras avistar un platillo volador, Anda. pues él perdió toda noción, o sea, salió y de repente todo su alrededor cambió, o sea, pero no fue de que lo llevaron, o sea, como que una abducción o algo, nada, o sea, simplemente al ver el platillo volador, lo que sucedió fue de que todo su ambiente cambió. De hecho, pudo tomarle una foto, que es esta, la que tenemos aquí a mis espaldas. Entonces, en el momento de que sale y toma la foto, él aparece ya en aquella ciudad y en aquella época, pues. Salud. Entonces, de la nada, pues ya estaba ya, ¿no? Entonces, entre las evidencias que presentó Sergei Ponomarenko, se puede ver una serie de fotografías, que ya van dos de las que muestro, que eso también es hablando del rollo, o sea, de que tenía tanto tiempo y que tuviera todavía fotos, o sea, todavía dijeras la, la integridad del rollo es una cosa, pero que fuera funcional, pues era Era más otra cosa, difícil, sí. ¿no? Ajá. Entonces, en ellas, pues salía él en unos edificios de allá de Ucrania, salía esta de lo que es el platillo volador, y también se podía ver un retrato de una mujer que pudieron las autoridades dar con esta persona de nombre Valentina Kulik, quien vive en Ucrania. Bueno, no sé si todavía viva, ¿no? Pero pues en aquel entonces, cuando la Vivía buscaron, en vivía, así es, a quien se le preguntó si conocía a Sergei, ¿no? Ella declaró que Ponomarenko fue su novio y, o lógico, ella pues ya tenía más edad que la que presentaba, Que ¿no? ya estaba como Eh, Face. Pues quién sabe, güey. Pero muy guapa en las fotos, ¿eh? Muy guapa, la verdad, pues como de aquella época, ¿no? De hecho, ahí la tienen, ¿verdad? Ahí salimos yo y Ponomarenko en aquel entonces. Cuando- No sabía que. Ay, 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 ay. ay, ay. Yo soy Pensé viajero en que el tú. tiempo, güey. Ahí nos conocimos, güey. Coincidimos, güey. Yo y Ponomarenko somos bien compas. Bueno, pues ella, dijo que él era el amor de su vida, con quien iba a casarse en su juventud, pero el señor decidió salir a buscar un ovni para no contraer matrimonio. En realidad La ese fue el vieja pretexto. confiable, güey, ¿no? Sí, o sea, vio una estrella fugaz, pidió y pues se le concedió, ¿no?
Pero pues, Oye, ya no hay ni qué inventar. No, es que me salió a ver un ovni. sí, güey, no Ya no mames. fueron los cigarros, ahora fue el hombre. Miedo al Inventar compromiso un está cabrón. futuro, güey, no mames, güey. O Y sea, lo peor, güey, no era un ovni, güey. Era una caja voladora, el ataúd de los de acá de... sí, güey. Bueno, pues como evidencia ella mostró fotos suyas en la que aparecía junto con Sergei. Aseguró que 4 años después de su insólita desaparición, pues su familia lo dio por muerto. Qué casualidad, ¿no? Así como, ya no hay que buscarlo. Ya, ya ves los 43, güey. Todavía, bueno. Entonces, Viajaron en el tiempo, güey. no, pues todavía lo siguen buscando. Bueno, La a la, dimensión desconocida. sí, a la policía no le quedó más remedio, porque pues a ella se le hizo raro, ¿no? Y fue así como, a ver, ¿y qué onda? Pues, ¿por qué me vienen a Porque hacer esas preguntan por preguntas y este me estás güey. preguntando por él, que pues de tanto tiempo ni supimos ya nada de él, ¿no? Entonces, pues no les quedó más remedio de comunicarle lo que acababa de pasar y ella no pudo pues contener las lágrimas, ¿no? Bien, bien tipo Capitán América, ¿no? Sí, ándale. Entonces, otro acontecimiento curioso es que tras la entrevista con el psiquiatra, este señor, el viajero del tiempo, fue llevado a su habitación, pero nunca volvió a salir. Se desvaneció sin ninguna explicación. Se les hacía raro que no saliera, no hiciera ruido. Entraron y simplemente ya no había nada. Entonces, pese a la información convincente sobre Ponomarenko presentada en un documental ucraniano, datos recientes revelaron que algunas inconsistencias en el caso del viajero, como por ejemplo la fecha de la cámara de vigilancia, donde se ve que Sergei es entregado al psiquiatra, no cuadraba con el día de la grabación. Otro dato que desmentía la historia de Sergei es que el distrito donde supuestamente se había emitido su documento de identificación no existía en 1950. Con esta Ah, información, pues se llegó a la conclusión de que la historia del viajero de Kiev no fue más que un montaje. Pero yo la verdad no lo creo, porque pues con todo lo que presentó y todo ese rollo, y aparte la edad que presentaba él más la edad que presentaba la mujer, pues no coincidía, pues, o sea, también era parte de, y siento yo que como en aquel entonces y como lo hacían los gringos, pues trataban de ocultar todo este tipo de sucesos no extraños a los que no le podían dar ¿cómo se puede? Alguna explicación, ¿no? Pues yo sí considero que pues sí puede ser cierto. Y esta es la historia de este señor Ponomarenko. Ujú. Yo coincido contigo, güey. O sea, hay cosas que muchas veces los gobiernos tratan de ocultar, ¿no? Entonces es más fácil decir, esto no es real. Punto. de hecho, no se Eso. desvaneció y lo tienen en una cárcel ahí Lo tienen encerrado. a pan y ya se acabó el pan. Agua, pan y agua. Y ya se acabó el agua y el pan. Así es. Ok, muy bien. Reisling, dale. Bueno, pues ya que andamos allá en Europa, nos vamos ahora a Suecia para conocer la historia de Håkan Nordqvist, este hombre que también asegura haber viajado en el tiempo y muy parecido a la historia que nos presentó ahorita Bishop, pues es un hombre que no tenía nada que ver con estudios científicos al respecto ni nada por el estilo, simplemente fue una circunstancia fortuita la que lo hizo viajar hacia el futuro. Él también, curiosamente, viajó hacia el futuro. Y pues a cuenta, yo creo que el 2006 fue el año de los viajeros en el tiempo, porque esta historia sí también ocurrió en el año de 2006, pero en esta ocasión el día 30 de agosto. En el 2006 ganó el Mundial Italia, la cuarta. Por eso. En el 2006 robaron bueno, ya. Llevaron cajas vacías. Llevaron También, chip. también, Figuras de Moroleón. también esas viajaron en el tiempo, las pruebas, güey. Desaparecieron. De hecho, La lleva las el Sergey. mandaron, güey, por un viaje del tiempo, pero nunca llegaron, güey. Por Llegaron a eso otro lugar, güey. era en otro lugar. Se Se la la llevó llevó el Ponomarenko. Ponomarenko. Ok.
Según narra Hakan en su blog, ese día, el 30 de agosto de 2006, él regresó por la tarde de su trabajo y llegó a su casa encontrándose que en la cocina había mucha agua tirada en el suelo. Y se dio cuenta que había una fuga en el lavabo, por lo que pues se decidió a repararlo, pues había herramientas. Según leí por ahí, al parecer este hombre trabaja en IKEA, si no estoy equivocado. Ok. Entonces, pues se puso a tratar de reparar la Hacer un fuga. mueble para la fuga. Y dice que cuando pues, se agachó debajo del fregadero del lavabo para arreglar la fuga, se dio cuenta que pues la abertura que iba hacia el fregadero, hacia la parte de arriba, se veía más grande de lo normal, lo que se le hizo muy raro. Pero pues no sé qué tan grande porque de repente dice que empezó a subir por la abertura esa. Digo, pues nadie te da cuenta que en su Hombre, lado güey. es una abertura con la que puedas caber, ¿no? Al más puro Oh, estilo Alicia en el País de las Maravillas, se Oye, metió por pero, un túnel en el lavabo. oye, pero no se daba cuenta por arriba, ¿o qué? O sea, tuvo que No darse por sé, abajo. dice que se metió abajo y le llamó la atención y pues siguió subiendo y subiendo por el agujero. Antes yo tomaba coca, refresco en bolsa, güey. Ajá, Ahora la siguen consumiendo, pero ya sin el líquido, güey. sí. Pues total que te digo, al más puro estilo de Alicia en el País de las Maravillas, cuando se va por el túnel y llega al otro mundo siguiendo al conejo, pues este se fue detrás de la fuga del agua y salió por el agujero al otro lado. O sea, según él, se atravesó el lavabo, pues el fregadero, pero pues no salió en el fregadero, salió en un lugar que de momento pues él no reconoció. Al parecer lo que sucedió es que en el fregadero de su casa se abrió misteriosamente un agujero de gusano. Me sonó como el episodio de Los Simpsons, güey, de que Aurora Boreal en ese En esta época del año, año, justo en la su cocina de su casa. habitación. Sí, Sí. O puedo verla. sea, No. no. Así sucede, güey. O sea, güey, hoyo de gusano justo debajo de su fregadero. Y lo llevó al futuro, al año 2042 para ser más exacto. A su puta madre, viajó al futuro, muy bien. Viajó al futuro. Y pues curiosamente, pues no se había cambiado de casa, yo creo, porque se encuentra con él mismo, Ok, pero en bueno. el futuro, con 72 años. Cabrón, se fue Menos lejos. mal que lo encontró todavía vivo, güey. O sea, menos Sí. mal, ¿no? Pero Imagínate, bueno, ya no hubiera estado él, hubiera estado otra familia. al Entra este bote. amigo. Hola. 911. Ahí Hay un loco en mi en mi casa. casa. Entró una persona por el lavabo en mi casa. Y parece que viene del pasado. Sus ropas son diferentes. Parece mi abuelo que. Total que este hombre se encuentra, dice, con la versión de él mismo de esa época, con 72 años. Y pues empiezan a platicar. Su yo del futuro. Muy normal, güey. Así. Sí, pues, ¡Ey! ¿Qué onda, güey? ¿qué huele? Como los Spider-Man. Sí. Como el meme de los Muy Spider-Man. normal, güey, el multiverso, güey. Ándale. Y estuvieron platicando y dice que el Hakan del futuro, al más por estilo del personaje del malo de Volver al Futuro, le contó cosas del pasado, cosas que iban a suceder, El almanaque. del almanaque. Pero pues le prometió que no debía que le prometiera que no se las iba a contar a nadie. Y pues es muy obediente, a nadie le ha contado suerte lo que le dijo su yo del futuro. Y lo que sí es que pues ya después de que estaban platicando, pues él se preocupó porque pues no tenía la certeza de si iba a poder regresar a nuestra época, ¿no? A su época actual, Que o baje si se por iba el a quedar pinche allá. lavabo. Entonces, pues Se volvió fue al excusado ahora, güey. volvió ahora fue el excusado. Le echó y le bajó, güey. Chique.
Y pues se dio cuenta que en el lavabo, donde estaba el lavabo en su casa, pero acá no dice, no especifica si también era el lavabo, en el mismo lugar estaba el agujero todavía de gusano, por el cual pues se decidió a regresar antes de que otra cosa pasara y desapareciera y se quedara atrapado en el futuro. Pero, o sea, no salió del lugar donde estaba, no nomás estuvo platicando con él mismo, o sea, estando en el futuro no salió a A ver un ver, rato, nada. no afuera, O sea, nada, no, no nomás dañó el multiverso, no dañó, no, por no, si lo no dañó, platicó con intervino, él mismo, güey. Sí, sí, O sí. pero sea, no se lo supone, tocó, pero no lo según tocó. Oh, las ahorita, teorías de los ahorita, expertos, ajá. ahí tendría que haber creado 20,000 paradojas en el tiempo. Ahorita, si quieres, yo voy a hablar un poquito de eso al respecto. Entonces, para que veas lo que decía de mi historia acerca de este tema, güey. Entonces, Pero no, él platicó con él mismo, sé cómo, o sea, hasta Volver al Futuro te dice que no tienes que hacer eso, que Sí, las bueno, consecuencias pues son catastróficas, pero pues no, ve él pudo Marty. platicar. Y espérate, no salió, prometió no decir nada de lo que el otro le dijo, pero sí pudo tomar un video con el celular. ¿y cómo Se chingado tomó? O sea, si no salió de la casa. pero tomó un video, él traía su celular ahí, se tomó un video con su yo del futuro, como Ándale. prueba de que lo que él dijo era real, que él, o sea, porque él dijo, sabes que voy a regresar a mi tiempo y nadie me va a creer que viajé al futuro, que me conocí a mí mismo a los 72 años, entonces la prueba es un video. O sea, el otro amigo le prometió le hizo prometer que no iba a decir nada, pero sí lo dejó tomar un video. Entonces este camarada, Thomas Hakan, tomó un video donde está él, su versión del 2006, Los junto doppelganger. con su versión del 2042. Están los dos juntos, platicando, y de hecho pone los dos su brazo en el que tienen el tatuaje para mostrar que es exactamente el mismo tatuaje que tienen los dos, Ok. como prueba de que efectivamente estaba él con su yo del futuro. Regresa a nuestra época otra vez por el agujero de gusano. No sé si clausuró ya después de eso el lavabo o si siguió manteniéndolo ahí para las escapaditas cuando tuviera chance, pero bueno, el caso es que pues obviamente este hombre empieza a hablar de su experiencia, ¿no? Decir pues que viajó en el tiempo, viajó al futuro, se vio el mismo, y incluso en YouTube se subió el Video. video, ¿sí? Donde está él con su yo de 72 años, de dos juntos y mostrando el tatuaje y sonriendo y todo. Y pues muchos expertos que han hecho pruebas con el video, pues sí dicen que efectivamente hay rasgos morfológicos muy similares entre las dos personas que aparecen en el video, que sí pudieran ser mínimo parientes, ¿no? ¿Y eso fue antes o después de que regresara a cantar con Halloween? Se parece a Michael Keaton, pero está más joven. Ah, perdón. Ahí está ya. Ahorita va a decir, You're the keeper of the seven. Total, que pues este hombre ha contado su historia en diferentes programas de televisión, ha estado en muchos canales de YouTube, se ha hablado de él, y pues hubo una empresa que se ofreció a hacer un documental sobre su experiencia Pero él ya del viaje sabía. al futuro. Ya, pues, yo no podía decir. Acuérdate que el otro le dijo que no contara nada, pues ya sabía, ya venía con la idea que iba a hacer mucho dinero, pues, hablando del tema. Y es ahí donde mucha gente pues ya empieza a dudar de la veracidad. Para empezar, la historia es muy dispersa, ¿no? Tiene muchas situaciones, como dijimos, o sea, no, si no siquiera se asomó por una ventana, o sea, imagino que las construcciones del 2042 tienen que tener alguna variación de Sí, algún modo, o claro. sea, algo, alguna No diferencia, iba a ¿no? tener la misma casa de Infonavit Güey, que pues si ahorita. iba a ser Pero no, eso dinero, no se le güey. ocurrió, o sea, lo único fue tomar ese video. Y pues dicen que la compañía que está poniendo la lana para el famoso documental, pues una compañía que se encarga precisamente de hacer videos y hacer temáticas sobre todo para personas que están planeando su futuro de retiro y todo ese rollo. Entonces dicen que ellos pudieron haber montado ese video, o sea, alterando su imagen y duplicándola, ¿no? Pero Ujú. pues hasta el momento todavía sigue
en duda. Nadie lo ha podido, hasta el momento nadie lo ha podido desmentir Desmentir. por completo, ¿no? O sea, sigue en tela de juicio, pero sí hay muchas situaciones, muchas discrepancias, ¿no? Que te hacen pensar que esto no puede ser tan real como parece, pero en una primera instancia, pues si te dice, oye, este cuánto es un viaje en el tiempo y ves el video así nomás a primera vista, pues sí te lo comes al principio, ¿no? Si la compras No, la yo no. idea. Sí. Sí le compras la idea de que pues es un viaje en el tiempo y se encontró con él mismo. Lo más creíble, güey, fue lo de la tubería, güey. O sea, De que se regresó por el baño. sí, güey. Para empezar, güey, Ok. Primero le echó era, cloro, era, era americano. No, sueco. Ah, ok. No trabajaba en Ay, IKEA, todos los suecos tengo trabajan que en IKEA o Volvo. andarle, Güey, si pues no, no aquí hay trabajas ahí. IKEA, güey, en Villa Unión, güey. Sí, pero pues viene de allá, pues. Los Si vas suecos, ahí, todos salen en sueco ahí. Ah, ok. los suecos todos trabajan en IKEA o en Volvo, güey. No tienen otras compañías. O son músicos de metal. Allá sí tienen buenos seguros. Tienen un sistema como el de Dinamarca. ¿Cuándo ibas a desaprovechar? No, pues Preguntaste. preguntaste. Yo no Tienes te razón, respondo. tienes razón. Y pues esa es la historia de Haken Nordqvist Chalanol. y Ok. su viaje en el tiempo hacia el futuro para encontrarse con él mismo. Ok, bueno, sí tiene ciertas cosas que me llaman la atención. De incongruencia, pues, de que, por ejemplo, se va y se encuentra con él mismo y no hubo una alteración absolutamente de No, nada, o nada. sea, se O sea, rompió todas las reglas de los viajes teóricas, de los viajes en el tiempo y no pasó nada. O sea, ok. Bueno, bueno. Ok, bueno, pues vamos a la última historia del día de hoy, que esta es quizá la más famosa, ya que estamos hablando de el primer viajero del tiempo en el Internet. Y este es nada más y nada menos que el mismísimo John Titor. Este, el 29 de julio de 1998, una persona con el nombre de John Titor envió dos faxes, imagínate, dos faxes, oye, tienen los faxes. Térmicos, güey. a, algún, a un locutor de nombre Art Bell, que era quien conducía un programa de radio que se llamaba Coast to Coast, Costa a Costa, donde abordaba ciertos Con el fantasma del temas, espacio. casi, porque abordaba Ah, es cierto, temas me sonaba. Así se llamaba. paranormales, el espacio Costa a Costa, Costa a costa. y pues era de cuestiones paranormales, de cosas extrañas, misterios, como los monos bichis, pero de la radio. Pero en serio, pero en serio. Pero en serio, exactamente, ¿no? Entonces, este señor, el conductor Art Bell, dice que la información que venían en estos faxes era tan detallada, tan específica, la información estaba puesta de una manera tan congruente, en la cual venían incluso conocimientos considerables de ingeniería y física avanzada, en la cual dijo, oye, pues esto está bastante bien hecho como para que sea una tomada de pelo de alguien, ¿no? O si lo es, pues le puso muchísimo empeño y conocimiento y demás. Se le ocurrió leer al aire uno de estos faxes que recibió. Hasta ahí, pues, todo bien, la gente escuchó la historia y pues no pasó más, no pasó mayor, ahí quedó guardada. 3 años después, Empezó a morir la gente para escuchar la historia. no, eso es los de No, Japón. ok, me equivoqué. Por cierto, vean el episodio Vean el de episodio Japón, de por En el favor. Leyenda de otro. Japón, sí. No se van a morir, es mentira, o sea, no, no es verdad. No las Pero contamos. me queda Es claro el que tú no primer contaste episodio nada. donde íbamos a hablar de algo que no hablamos. Exactamente. Bueno, tú, nada más. Bueno, es cierto. Bueno, entonces, 3 años después, con el surgimiento o el boom del Internet y los bombillos,
en el año del 2001, el 27 de febrero del 2001. Sí, no había focos todavía. Sí, pero por eso fue el surgimiento del internet y los bombillos. Así es. Y juntos. Sí, La juntos. 486. En- Empezaron a surgir, y los más viejos que vean este episodio, pues recordarán que existían una especie de foros, no foros como tal, pero una especie de foros donde podías contactar con extraños y platicar y dejar tu nota. Era la manera de comunicarse en aquel tiempo junto con IRC y otros ICQ. mensajeros muy, muy, muy primitivos, ¿no? Y había un foro dedicado a este programa Coast to Coast, donde los usuarios podían debatir acerca de los temas que fueron escuchándose en dicho programa. Entonces, el 27 de febrero del 2001, un usuario con el nombre de John Titor apareció en estos foros y empezó a revivir aquel tema que se había expuesto en el año de 1998. Algunos usuarios lo recordaron y pues empezaron a hacer preguntas a este personaje que firmaba como John Titor. Este usuario empezó a ponerse en la mejor disposición de responder todas las preguntas que había. Y que también daban es la parte de pruebas, vaya, acerca de lo que él confirmaba de que era un viajero en el tiempo. Era un viajero del tiempo que dijo él haber sido un soldado norteamericano que venía del año del 2036 y que fue enviado en una misión especial por su gobierno donde lo habían enviado a recuperar o a buscar una computadora IBM 5100, que es esta que tengo aquí atrás, y esta computadora debía estar en óptimas condiciones. Debía de encontrarla y llevarla de vuelta al futuro, ya que esta computadora era necesaria porque contenía información en lenguaje de programación APL, el cual se necesitaba para resolver un bug que había creado el sistema Unix, el sistema operativo Unix, y que desencadenaría un problema en el futuro en el año 2038. Algo muy similar a lo que nos vendieron con el Y2K. Si los que no se acuerdan qué es el Y2K, bueno, decían que cuando llegara el año 2000, las computadoras se iban a reiniciar su contador, en lugar de pasar al 2000, iban a regresar a 1900 y esto iba a crear una consecuencia catastrófica en muchos Se van a caer aparatos, los aviones. iban a dejar de funcionar aparatos, etcétera, etcétera. Incluso algunos hablan de que las computadoras iban a tomar el control. Los iPods. No me acuerdo si había iPods antes del 2000. Sí, en el 2000, sí, los iPods. No, según yo salió después del 2000. Y ahorita lo checamos. Pero bueno. Total, que reveló que en el año 2034 se inventó una máquina del tiempo, la cual funcionaba con un reactor a fusión. Este reactor, gracias a unos engranajes muy, muy pequeños, lograban alcanzar una velocidad muy cercana a la de la luz, la cual permitía abrir un portal en la línea espacio-tiempo en la que vivimos. Se supone que si puedes llegar a alcanzar la velocidad de la luz, el tiempo termina siendo relativo, se detiene, no avanza. Entonces, esto era lo que hacía esta máquina en base a un reactor a fusión. Ahí, pues obviamente, John Titor empieza a escribir los riesgos que existen sobre estos viajes en el tiempo. Él decía que la mínima aparición de algún objeto del futuro en el pasado causarían una alteración tanto en el
una alteración tan grande en el presente que crearían una línea completamente nueva del tiempo, sin importar si el objeto era visto por alguien. Entonces, por eso, este tipo de cosas obviamente no tiene sentido con lo que dice el señor de Halloween. Entonces, Michael Kiske. Michael Kiske, se contrapone contra todo lo que hizo este personaje, esa es la realidad. Ahí decía que no importaba que nadie lo viera, o sea, ya estando ahí automáticamente creaba Alterabas una el curso. línea, exactamente, adulterabas el tiempo. Y esta misión que él tuvo, pues la intención del gobierno americano era crear una alteración temporal del 0,0000001%. O sea, una cuestión Lo más mínima mínimo posible. que pudiera pasar desapercibida. Pero igual pudiera darse el efecto mariposa, ¿no? En algún momento Claro, también. sí, de hecho, Sí, pero mucho tiempo, güey, o sea, no en el momento. dijo haber conocido a otros viajeros del tiempo que venían de incluso épocas más adelantadas a la suya. Y también dijo haberse encontrado con él mismo de su pasado. Advirtió que algunos de estos viajes que pues se hicieron salieron mal y que él, por ser un viajero en el tiempo, pudo detectar cómo hubo algunos cambios debido a estos problemas de esos viajes. Decía que en Nueva York, en una parte de donde están los rascacielos, en una alteración, en un viaje, apareció en su línea de tiempo un nuevo rascacielos que no estaba ahí antes. Pero decía que el gobierno, cuando pasaban estas cosas, que no alteraban de alguna forma, de una manera sustentable la realidad, pues lo dejaba Es que al final pasar. de cuentas, para la gente alrededor siempre existió, ¿no? Porque Exactamente, cambia la línea temporal. exactamente. Y no También, era también un los efectos se cambio. vieron aquí en México, ¿no? También se vieron esos efectos. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí en O México? quién ganó. Ah, bueno. Me Eh, parece que fue una consecuencia de uno de esos viajes en el tiempo. entonces, ese tipo de cosas no tenían una consecuencia catastrófica, entonces pues lo Eran dejaban cambios así. mínimos. Dentro de sus respuestas pudo predecir algunas cosas que resultaron ser ciertas, como por ejemplo advirtió que iba a comenzar una guerra entre Estados Unidos contra Irak, Estados Unidos iba a invadir Irak con la excusa de que estaban construyendo armas nucleares. Y pasó. Y pasó a los 2 años de que lo dijo. También predijo que la enfermedad de las vacas locas iba a atacar al país de Estados Unidos y pasó. Pero, pues obviamente también falló en algunas de las predicciones que hizo. Por ejemplo, dijo que Estados Unidos iba a entrar en una guerra civil en el año 2004, cosa que no sucedió del todo, pero podemos recordar que Estados Unidos en años más adelante ha tenido incidentes muy grandes, como por ejemplo aquel suceso de la toma del Capitolio, cuando estaba Trump en la presidencia. El En chafa. ese, exactamente. Luego estuvo el tema del Black Lives Matter, este, que han dividido al país de alguna manera en dos grupos muy marcados, como lo estamos viendo aquí en México también. Y si bien no ha llegado a un punto de una guerra civil, no se podría Poquito le descartar ha que en algún faltado, ¿no? punto pueda llegar a suceder, ¿no? Quizá la fecha no fue la exacta, pero bueno, ahí también está ese Igual se riesgo. modificó de alguna forma la línea temporal. O sea, está interesante la historia Eh, porque, o sea, todo está Es, con hechos más científicos, pues. O sea, es uno de los puntos que ahorita al final voy a abordar acerca de, sobre todo los que creen fielmente en la historia de John Titor, ¿no? Hay una predicción muy perturbadora que hizo, y es que John Titor dice que en el año 2030 aparecería una nueva enfermedad que sería tan mortífera y generaría tanto miedo que incluso se le consideraría el SIDA de esa década. Se refería a esta enfermedad como una pandemia mayor
que ocasionaría innumerables pérdidas humanas y económicas y que en ese tiempo donde él viajó aún no tenían una cura. No sé si le suene familiar. Le falló por unos años, pero Güey, espérate, me da más miedo, cabrón. ¿Por qué? Güey, dijo el 2030, güey. Bueno, pero pues pues, puede se haber un adelantó el cambio de la asunto. línea de tiempo, güey. Y si viene otra pandemia, güey. Pues ya sabemos cómo va a pasar, güey. Al final de Pues, cuentas ya lo pues, vivimos, güey. ya sabemos qué hacer, güey. No podemos hacer nada, güey. No hay cura. Exactamente, güey. No hay cura ni medicinas, güey. Pero también predijo, güey, que en el Está la 2006 vacuna, la no se Azteca, ¿o iban cómo a se robar llama? las elecciones, güey. ¿Cómo se llama la vacuna de la Azteca o cómo se llama? La Patria, patria, patria. la Ajá. patria. La soborunga, la de los Cuba, ¿cómo se llama? Soború. Que ni él se la Bueno, puso. Güey, ya. La Sputnik. la mayoría de los fanáticos de John Titor defienden a este personaje y esta historia, pues en base a diciendo que esos errores que no se cumplieron, pues pueden ser debido a los cambios constantes en la línea espacio-tiempo que han generado estos viajeros en el tiempo. Incluso dijeron que tal vez el Y2K se editó por otro viajero en el tiempo que pudo viajar y conseguir la respuesta para resolverlo, ¿no? Entonces, ese es el argumento que dan muchos de estos personajes. Algunos dicen que las respuestas de Titor en algún punto empezaban a contradecirse, empezaban a generar cierta confusión, y así como apareció en los foros a postear, desapareció y ya no volvió a contestar, cosa que generó que después aparecieran miles de usuarios Muchos John Titors. llamados John Titors en el mundo a contar cualquier barbaridad de cosas sin fundamento alguno, ¿no? Se abrió Y la brecha del entonces, multiverso, güey. exactamente, El otra vez multiverso de Titor. Spider-Man. Entonces, al final de cuentas, El pues Flashpoint. no hay una manera de decir si esta historia realmente es verdadera o falsa. Hay muchos aspectos que se pueden considerar de que pues, es una cuestión muy bien montada, con mucho conocimiento. Incluso algunos decían que este señor, el locutor Art Bell, perdón, era quien había propiciado todo esto para Tipo la guerra de generar, los mundos. pues que generar, exacto, para generar tráfico en sus redes, y bueno, no en sus redes, en su tipo no había redes, Entretenerlo. el foro, en su programa y demás. Pero bueno, la realidad es que hay mucho, o sea, yo lo resumí bastante bien, pero hay muchísima información que parece muy interesante, que habla de cómo sí se Sí. puede afectar realmente crear líneas de espacio-tiempo. Incluso decían que el mismo Titor decía que él estaba situado en una línea un poco paralela del espacio-tiempo nuestro para tratar de afectar lo menos posible la línea de nuestra realidad. Entonces hay muchas cosas interesantes al respecto y es una historia que se ha viralizado por mucho tiempo, la más famosa probablemente de un viajero del tiempo en Internet, en tiempos de Internet, perdón, y que incluso pues ha tenido documentales de History Channel, de otras empresas, buscando si realmente esto sucedió o no. Si me preguntas a mí, lo que más me perturbó fue esa predicción de la enfermedad del año 2030, que bueno, cuando esto sucedió, recordemos que lo dijo en el 2001, o sea, 19 años antes de que sucediera el COVID. Entonces, ahí está la historia de John Titor. Y pues la Real, más documentada y como dices tú, pues con hechos científicos, o sea, explicaciones de corte científico. Y es que la verdad es que las líneas temporales se van moviendo, o sea, constantemente. Cada decisión que uno toma supone que va generando una línea temporal Claro. diferente, no se va viendo la. Entonces, está padre lo que él maneja, a diferencia del Alicio en el País de las Maravillas sí, sí, y sí. del certificado falso de una provincia que no existía. Pues bueno, ahí están las historias. Déjanos Fíjate saber que que, perdón, dale, dale, hablando dale. de reencuentros, güey, El de no me menudo, acordaba. No, no, no. De Parchís. Este, el de regresó la Liceo. lepra, güey.
Ah, cabrón, ¿cómo que regresó la lepra? Hay 300 casos de lepra, No güey, seas en Choice. cabrón. Desde En Lázaro, güey, Choice. no se veía, güey. No manches. A ver, Ahora ya, vamos a tener que ponernos contra la lepra. Pero mamá, güey, regresó la lepra, güey. oh, pues, ¿qué te digo? John Titor no lo Con predijo Titor, esto. güey. Ay, quién sabe si sea Quién sabe, a lo mejor sí dijo la la lepra. gente ya no se baña, güey. Eso es cierto, y Dice ya que no todo se empezó en cuida. Nuevo León, güey, porque no hay agua, No güey. había agua. Ya hay agua, güey, ya hay agua. Ah, ya, Ya, ok. ya. Ya Ok, se erradicó. pues ahí están las historias de los viajeros en el tiempo. Déjanos saber cuál es su favorita, cuál les gustó más y pues díganos si hay alguna otra historia, algún viajero en el tiempo que conozcan para pues leerla, documentarla y por qué no, después discutirla en el canal. Si llegaron hasta este momento, se los agradecemos muchísimo, de verdad. Raislin, muchas gracias. No, como siempre, un placer. Un tema bastante interesante y pues que espero que les haya gustado a la gente, que se les haya hecho entretenido, así como a nosotros fue bastante entretenido estar escuchando las historias que les trajimos cada uno de nosotros. Muy bien, Bishop, muchas gracias. Pues igual va, que les esperamos que les haya gustado. Y igual como dijo Ripper, si saben de alguna otra historia de viajeros en el tiempo o algo parecido, o sepan de algo que haya pasado, que se nos haya pasado mencionarlo, pues sería bueno que nos lo pusieran en los O comentarios. si son viajeros en el tiempo, pues que se comuniquen con nosotros a hacer un especial ahí. Les damos Güey, ¿quién más daba un línea abierta flashpoint? para que Sí, exactamente. Flashpoint. Que nos digan el número de lotería, güey, ¿qué importa? No va a pasar nada. Ok, me parece perfecta idea, Bishop. Muy bien. El melate. Que nos den el número del Mínimo. Melate, cabrón. Nomás Bueno, 3, güey. O sea, 3 números de melate de 3 diferentes épocas, no, por no, favor. no, no. Ah, entre tres, ok, sí está bien. No, porque lo tengo que investigar. Eso saca el Melate 3 veces, güey. No, Mejor, no, mira, no, no. uno cada uno, güey. Sí, Ándale. sí. Y lo repartimos entre todos. Bueno, pues ahí están los viajeros en el tiempo. Recuerden suscribirse al canal, darle clic a la campanita, dejar su comentario, darle like al video, compartirlo y todas estas cosas que nos ayudan a llegar a una audiencia mayor. Yo soy Ripper, nosotros somos los Monos Bichis y nos vemos en el próximo Gusano por el Excusado. Tengo un humor.